Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos del grupo número 2. El día de hoy vamos a hacer un pequeño debate del monismo versus el pluralismo jurídico. Los integrantes del grupo son Lourdes Jacqueline Carranco Asanza, Edwin José Lo Chimborazo Chimborazo, María Eugenia Gavilanes Freire y Félix Cristóbal Rosario Bastidas. El monismo jurídico postula la existencia de un único sistema normativo legítimo. Esta teoría subordina o rechaza otras formas jurídicas como las indígenas, religiosas y consuetudinarias. Sus ventajas son la unidad normativa, la seguridad jurídica, la facilidad de aplicación estatal, la certeza y la predictibilidad, el control estatal y la protección de derechos universales. Sus límites y consecuencias son la exclusión, la imposición cultural, la rigidez, la discriminación y los conflictos. Algunos ejemplos a citar el día de hoy, a pesar de que hay el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, son el caso La Cocha, que se dio en el 2004. El Estado impuso la interpretación penal estatal sobre la justicia comunitaria indígena. También tenemos el caso Rumiñahui, que se dio en el 2010, que a pesar del reconocimiento constitucional de la justicia indígena, el Estado aplicó el Código Penal como ante una sanción tradicional. También podemos llamar a mesa la criminalización de la protesta indígena que se dio entre el 2015 y el 2020. El Estado ha usado el derecho penal ordinario para juzgar a líderes indígenas por sus actos de protesta sin considerar su contexto normativo. A continuación, el compañero Edwin Chimborazo. Gracias, estimada compañera. Lo que me ha tocado en este debate es hablar acerca del pluralismo jurídico. En sí voy a dar un pequeño concepto. El pluralismo jurídico se refiere a la coexistencia de múltiples sistemas legales dentro del entorno de un país, donde el derecho estatal es uno de ellos. Y también coexisten otros sistemas normativos de pueblos indígenas y comunidades. También quiero hacer conocer cuáles son las ventajas. Reconocimiento de la diversidad cultural. Esto permite a diferentes grupos vivir según sus propias normas y valores. Mayor acceso a la justicia. Esto permite las personas pueden resolver conflictos dentro de sus propias comunidades en lenguas y formas que comprendan mejor. Revalorización de saberes ancestrales. Fortalece las formas tradicionales de justicia en resolución de conflictos. Fortalecimiento del Estado plurinacional. Contribuye a construir un Estado que reconoce y articula diferentes sistemas jurídicos. Por último, tenemos transformación del modelo estatal. Impulsa una visión más democrática y participativa plurinacional del Estado. A continuación, mi compañera te va a hacer conocer límites, consecuencias y ejemplos del pluralismo jurídico. Adelante, por favor. Claro, con gusto. Buenos días. Límites y consecuencias. Los conflictos con el derecho estatal. Algunas normas comunitarias pueden contradecir derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o tratados internacionales. Problemas de jurisdicción. Pueden haber disputas sobre qué sistema debe intervenir. En ciertos casos, especialmente en delitos graves, falta de control estatal, la autonomía del sistema jurídico propios pueden dificultar la supervisión o intervención del Estado en casos de injusticia o abuso. Riesgo de violación, derechos fundamentales en algunos sistemas jurídicos tradicionales pueden contener prácticas que vulneran derechos humanos, especialmente de mujeres, niños y niñas. Ejemplo en Ecuador, reconocimiento constitucional de la justicia indígena, artículo 171 de la Constitución, reconoce a las autoridades indígenas funciones jurisdiccionales basadas en sus tradiciones y derechos propios, siempre que sean contrarios a la Constitución y los derechos humanos. Casos, Sarayuco 2018, la comunidad aplicó su sistema propio para sancionar a una persona y esta fue reconocida por las autoridades del sistema ordinario sin interfaz estatal.
demostrando la vigencia del pluralismo jurídico. A continuación, mi compañero. Bueno, en vista del contexto que se ha dado hace unos momentos, nos permitimos hacer algunas rondas de preguntas donde que cada compañero tendrá la oportunidad de dar su réplica y contrarréplica en 30 segundos. Por favor, compañero Edwin Chimborazo, la pregunta para usted es, el artículo 171 de la Constitución ecuatoriana reconoce la justicia indígena. ¿Considera que la práctica judicial en Ecuador, como se ve en los casos mencionados, refleja un verdadero pluralismo o una persistencia de lógica monista encubiertas? Por favor, compañero. Claro que sí, voy a responder a la pregunta planteada a favor de, del pluralismo jurídico, ¿no? El hecho de que el artículo 171 exista ya es un paso hacia el pluralismo. Podemos citar un ejemplo del caso del Sarayaku, donde la justicia indígena actuó y fue conocida sin interferencia estatal. Diferencia que el pluralismo jurídico se puede ser una realidad efectiva en Ecuador, los debates y sentencias, aun- aunque conflictivos, al menos ponen en la mesa la necesidad de armonizar los sistemas. Gracias, compañero Edwin. Pero hay que tomar en cuenta algo, que a pesar del reconocimiento constitucional, los casos como La Cocha y Rumiñahui muestran que el Estado aún impone su interpretación penal, subordinando la justicia indígena. Las sentencias de la Corte Constitucional, aunque defienden la justicia indígena, la condiciona, lo que revela un monismo moderado o centralizado jurídicamente encubierto. La criminalización de la protesta indígena también es un claro ejemplo de la imposición del derecho penal ordinario. Eh, compañera María. Compañera María Gavilanes, la pregunta para usted es, ¿la protección de derechos humanos universales es un límite aceptable para la autonomía de los sistemas jurídicos no estatales o esto constituye una forma sutil de imposición monista? ¿Qué opina usted, por favor? Es un límite necesario. Los derechos humanos son fundamentales y según sistema normativo, sea estatal o no, debería estar por encima de ellos. Este protege individuos, especialmente a grupos vulnerables como mujeres y niños en prácticas tradicionales que podrían violar sus derechos. Compañero Ah, Félix, compañero Félix, ¿nos puede ayudar, por favor, con su contrarréplica con respecto a la pregunta antes mencionada? Mm. Muy buenos días, compañeros. Yo creo que dando un aporte, yo diría que aunque la intención sea proteger la interpretación y aplicación de derechos humanos universales, suele ser desde una perspectiva occidental y estatal. Bueno, esto sería lo que se puede ser a una forma de imposición cultural y a un monismo encubierto, la cual limita la autonomía y el desarrollo del sistema jurídico, propios basados a cosmovisión distintas. Gracias, compañero Félix. Compañero Edwin Chimborazo, por favor, la pregunta para usted sería, eh, ¿cómo se puede mitigar los límites o contraargumentos de cada enfoque para lograr un sistema jurídico más justo y funcional en sociedades diversas? Gracias, compañera, por cuestionar la pregunta.
yo siempre estaré a favor del pluralismo jurídico y voy a hacer conocer los límites hasta dónde podemos accionar con el sistema pluralista. En el pluralismo es fundamental establecer mecanismos claros para prevenir la violación de derechos fundamentales dentro de los sistemas tradicionales, especialmente de grupos vulnerables. También se necesita una clara definición de jurisdicción para evitar conflictos con el derecho estatal en casos que se considere graves, ¿no? Pero en sí, las dos justicias está en el uno es más ni el otro, entonces siempre hay, digamos, eh, que tiene que caminar de la par, ¿no? Eso sería. Gracias, compañero Edwin. Pero aquí hay otra cosa. Para el monismo se debe reconocer que en la práctica puede ser discriminatorio y genera conflictos. Puede ser una mitigación, que sería la transición hacia un pluralismo jurídico coordinado, donde el Estado reconozca y articule otros sistemas, pero siempre bajo un marco dentro de los derechos humanos universales. Compañero Félix, la pregunta para usted sería, ¿qué desafíos prácticos surgen al intentar coordinar múltiples sistemas jurídicos y cómo se pueden abordar especialmente en casos de delitos graves? Bueno, dando una respuesta un poco por ahí resumida y específica, diría que uno de los principales desafíos es los problemas de jurisdicción, es decir, determinar qué sistemas deben intervenir en ciertos casos, sobre todo en delitos graves. Esto requiere establecer mecanismos claros de cooperación y coordinación entre las jurisdicciones. Posiblemente sería también a través de protocolos o leyes que limiten las competencias y prevean la remisión de casos. Podría implicar capacitaciones conjuntas y la creación de instancias de diálogo cultural. Gracias, compañero Félix. Compañera María Gavilanes, la pregunta para usted sería, considerando que el monismo ha servido históricamente como un mecanismo de dominación y colonialismo jurídico, ¿es posible para un Estado transitar plenamente hacia un pluralismo jurídico sin desmantelar estructuras de poder existentes? Un tránsito pleno es difícil sin transformar el modelo estatal hacia una visión más democrática y plurinacional. Implica una revalorización de saberes ancestrales y una voluntad política real de ceder parte del control estatal. El desafío es una coexistencia de un derecho estatal que tiene el monopolio de la fuerza y otros sistemas con autoridad moral y social, pero sin la misma capacidad coercitiva. Muchas gracias, compañero. Lo cierto es que a criterio personal, eh, en sí, se puede decir que el monismo jurídico es insuficiente en contextos multiculturales. Se propone transitar hacia un pluralismo jurídico coordinado, donde el Estado reconozca otros sistemas normativos, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos universales. Espero les haya gustado el debate. Fue la presentación del grupo número 2. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.